Gracias por estar con nosotros. Los candidatos presidenciales continúan en su lucha por conquistar votos y convencer a la población sobre su oferta electoral. Uno de ellos es el Movimiento Unidad. Le presentamos a continuación a nuestros invitados de hoy. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Bueno, el arquitecto Rafael Alfaro, coordinador de Asuntos Internacionales, y Gustavo Moreno, coordinador de Juventud del Movimiento Unidad, está con nosotros esta mañana. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Buenos días, Romeo. Gracias por la invitación. Gustavo, también muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, al igual que con los demás partidos políticos, queremos conocer qué es lo que están, cómo están trabajando, cómo se está coordinando a nivel territorial el Movimiento Unidad de cara a las próximas elecciones. A juzgar por las encuestas, pues obviamente hay unas que dicen que hay empate, otras que dicen que uno lleva la ventaja sobre otro, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes el trabajo? ¿Cuál es la propuesta que en realidad están haciendo ustedes a los electores de cara a las próximas elecciones, arquitecto? Bueno, buenos días a todos. Primeramente, el trabajo de unidad ha comenzado escasamente hace un poco más de 5 meses y en ese sentido estamos presentes en todo lo que sería el territorio nacional. Con Gustavo nos ha tocado acompañar a muchos lugares al presidente Saca y ahora cada uno de nosotros ya andamos distribuidos en diferentes lugares y eso hace de que podamos llevar el mensaje a los diferentes rincones del país. A mí me tocó estar, por ejemplo, el día sábado en Carasucia, Huachapán, a Gustavo le tocó estar en Santa Ana, y cada uno de nosotros estamos, esto es un apostolado, esto es algo que nosotros le hacemos ver, ese mensaje de esperanza a la gente, ese mensaje de que puede existir un país diferente, un país en el cual no haya polarización, un país en el cual en vez de confrontación podamos pensar en una patria unida, una patria en unidad, una patria en la cual nosotros podamos decir de que El Salvador va avanzando gracias a que todos pensamos en la bandera azul y blanco de El Salvador y no en banderas partidarias, que esas son banderas que ya nos tienen cansados de tanta confrontación y de tanto problema. Gustavo, el tema de los jóvenes va a pesar en las próximas elecciones, a pesar de que no se inscribieron muchos de los que tendrían que haberse inscrito de cara a las próximas elecciones, ¿no? El dato registrado sencillamente es que se inscribieron apenas unos 8.000, 9.000 jóvenes de 80.000 que estaban listos para poder empadronarse y obtener el documento único de identidad y votar en las próximas elecciones. Pero aún así digo, creo que este país es un país joven, según el dato que tenemos, según las estadísticas de nuestro país. Y por lo tanto va a ser determinante esto, es determinante el contacto que tengan los candidatos con el sector juventud. Bueno, por supuesto, hay que determinar que según las estadísticas, El Salvador tiene 1.500.000 y fracción de miles de jóvenes en este país, el 61.3% son menores de 29 años. Y es cierto, solamente alrededor de 8.000 se inscribieron de los nuevos votantes. Pero eso no significa que hay varios jóvenes que ya están inscritos, claro, miles de jóvenes que están inscritos, que van a ir a emitir el sufragio. Definitivamente El Salvador es un país joven, El Salvador es un país que necesita insertar, atender a este sector que por mucho tiempo se le ha tenido en los partidos políticos únicamente para ondear banderas, se le ha tenido para hacer actividades de proselitismo, pero no se les ha tomado el interés. Yo, Romeo, quiero decirte algo. En El Salvador, así como en el mundo entero, hay un alto porcentaje de jóvenes más informados ahora que hace 5, 10, 15 años. Tenemos jóvenes más preparados, tenemos jóvenes que tienen un interés por saber cuáles son las situaciones del país, pero también por insertarse a la parte productiva de El Salvador. Así que eso yo creo que es importante. Unidad es un movimiento donde se aglutinan sociedad civil, partidos políticos, donde estamos tratando de llegar a la gente y de representar a la ciudadanía. Nosotros siempre decimos, es que El Salvador lo que necesita es ciudadanizar la política y despartidizar la sociedad. Este país, si sigue polarizado, no va a poder avanzar. Lo que nosotros necesitamos es que realmente nos pongamos a trabajar en función de los salvadoreños, en función de la ciudadanía, y eso es lo que Unidad está haciendo. Eso es lo que los jóvenes están aspirando. Nosotros lanzamos el jueves el Súmate Joven. Súmate Joven es una cruzada. ¿El jueves anterior? Sí, el jueves anterior. Es una cruzada por trabajar, por acercarnos a los jóvenes, por interactuar, que nuestro candidato interactúe con los jóvenes, los escuche.
sepa cuáles son sus intereses y sus expectativas. Solamente el candidato que logre recoger todas las aspiraciones legítimas de la sociedad civil, de los salvadoreños, va a ser el que va a ganar las elecciones. No nos interesa a nosotros estar llevando a personas que únicamente escuchen al candidato. A nosotros nos interesa que interactúen. Eso es lo que los jóvenes quieren, hablar, incidir y decidir. A ver, hablemos un poco sobre las propuestas que está haciendo el candidato de Unidad, porque muchas veces la gente no identifica eso, ¿no? Oye más la canción, oye más lo que siempre han utilizado los partidos políticos, recursos de ese tipo, pero nunca los contenidos de cara a las próximas elecciones. ¿Cuál es la diferencia que ustedes están planteando, que está planteando el candidato de Unidad respecto, por ejemplo, a los otros candidatos, pero principalmente al candidato de la derecha, pienso yo, porque, no sé, dentro de mi lógica entiendo que tiene más oportunidades Elías Antonio Saca de pescar dentro de la derecha que de la izquierda en este país? Bueno, en este caso es un fenómeno interesante porque nosotros tenemos adhesiones de ambos lados, en el sentido que Unidad se conforma no por ideologías, sino que por gente que tiene el deseo, como lo había dicho antes, de trabajar por un país en unidad. Sobre la diferencia, yo creo que nosotros, la elaboración del plan de gobierno que se presenta el día jueves a las 10 de la mañana en la Feria Internacional por parte del presidente Saca, es que cada uno de los miembros de Unidad hemos tenido la oportunidad y el privilegio de ir a cada uno de los lugares en el país. Nosotros el plan de gobierno no es hecho en una oficina con aire acondicionado en San Salvador. El plan de gobierno ha nacido en base a lo que las comunidades, en base a que cada uno de los municipios necesitan. Y eso yo creo que es importante, comenzar de que las necesidades las tenemos que entender desde afuera hacia adentro y no al revés. Y yo creo que eso es parte de lo que el presidente Saca sabe hacer, esa es la experiencia que el haber sido presidente y es la diferencia que tiene con los otros candidatos. La experiencia del presidente Saca lo hace ser un candidato que del primer día, al ser electo, del 1 de junio, volverá a ser presidente y ya sabe cómo hacer las cosas. El sábado me decía alguien allá en Cara Sucia algo y me decía, es que lo que pasa es que el presidente Saca ya sabe cómo es el volado. Y esa es la gran diferencia, que ya sabe cómo es el volado. Y en ese sentido nos da la seguridad de que no vamos a esperar 2 años, vamos a esperar 1 año y medio a que cualquiera de los otros 2 candidatos venga, conozcan la CIA, conozcan Casa Presidencial, se enamoren de lo que ven, sino que directamente desde el primer día la diferencia va a ser que el presidente va a llegar a trabajar. Arquitecto, a pesar de todo hay cosas que se tienen que solventar todavía. Digo, por ejemplo, el tema de la fotografía puede ser importante en el caso de Elías Antonio Saca, el tema de la estructura partidaria, el tema del trabajo territorial está solventado, es una cuestión que todavía hay que definirla, que puede afectar o que puede ayudar en todo caso, pero también puede disminuir el caudal de oportunidades, ¿no? Bueno, eso es algo que la gente siempre nos pregunta y a veces hay algunos que lo ponen en duda, que dicen que Unidad no tiene estructura. Lo que pasa es que están acostumbrados a la estructura de los partidos que se fundaron en tiempos de la guerra, hace 30 años. Usted sabe que yo andaba en esos tiempos, ahí andaba yo trabajando con uno de los 2 partidos que están ahorita contendiendo también junto con Unidad. En este caso yo creo de que la diferencia nuestra es que nosotros no tenemos esas maquinarias que tenemos que estar engrasando y esas maquinarias que tienen que estar permanentemente pasándole el dinero para pagar la casa de la municipal, de la departamental. Nosotros tenemos una estructura liviana, una estructura moderna. Nosotros no somos un partido político, nosotros somos un movimiento ciudadano. Y eso hace que, por ejemplo, las Casas Unidad que nosotros hemos inaugurado, el presidente ha inaugurado más de 1000 casas, esos son espacios en los cuales los ciudadanos tienen la oportunidad de llevar el mensaje, de compartir, de discutir. ¿Para qué sirven así de verdad esas casas de unidad? Para eso, porque no son, la gente cree que son las sedes donde va a haber un personal y va a haber alguien que va a estar atendiendo, pagado, eso no. Son los vecinos, son una colaboración voluntaria de parte de la gente que está simpatizando con Unidad. Entonces, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ir a diferentes, hacer sus mandados, pero la gente cuando está ahí se dedica a tener ese espacio para que la gente pueda saber qué es Unidad, para discutir sobre los problemas nacionales y al mismo tiempo para ver cuáles son las soluciones que se le buscan. Ellos transmiten el mensaje hacia la sede de Unidad y el presidente Saca lo conoce.
O sea, son lugares donde reciben insumos y después se los transmiten al candidato para hacer un programa. Exactamente. Eso es lo que hemos hecho y el programa de gobierno, ustedes lo verán el día jueves, está basado no en los caprichos de un candidato. O sea, el jueves se presenta ya el programa de gobierno. Exactamente, el plan de gobierno. No son los caprichos de un candidato ni los caprichos de la gente que está dirigiendo la campaña. Son las necesidades de ese pueblo que, si ustedes se dan cuenta, el problema es que en El Salvador nosotros hacemos como una burbuja y cada quien se dedica a lo suyo. Pero si ustedes van a cada uno de estos municipios, yo les apuesto que la mayoría de los salvadoreños no conocen El Salvador, no se dan cuenta específicamente qué es lo que está sucediendo y las necesidades de nuestro pueblo que cada día se vuelve más pobre. ¿Podemos adelantar unas cosas del contenido del programa de gobierno? Sin ser infidentes, digo, porque obviamente es potestad del candidato a la presidencia de la República, en este caso Elías Antonio Saca, de darlo a conocer, ¿no? Pero supongo yo que están las líneas sobre el tema de generación de empleo, de seguridad, de inversión social, de economía, etcétera. Gustavo. Claro, el presidente Saca a lo largo, bueno, él se lanza el 25 de febrero de este año, tenemos 5 meses de estar en campaña, y definitivamente él ha sido el único candidato que desde el primer día, él inicia dando propuestas, dando ideas. Tú hablabas de las diferencias, una diferencia marcada de nuestro candidato, del presidente Saca con los demás candidatos, es que él no solamente conoce los problemas que los salvadoreños tienen, sino además está planteando posibles soluciones para estos problemas. Y eso es lo que ha llamado la atención de todos los salvadoreños cuando él llega a cada lugar, que les habla su lenguaje, que los entiende, que los escucha sobre todo. Él ha hablado de Avanza Mujer, él ha hablado de este programa de poderle ayudar a las mujeres a generar créditos con bajas tasas de interés o cero interés, para que las mujeres puedan desarrollarse en la sociedad, en una sociedad productiva, con pequeños negocios, pero además acompañado de capacitación técnica, acompañado de asesoría. Se va a ampliar como tú bien decías, se va a ampliar el jueves, pero se ha hablado también del Credijoven, crédito a emprendedurismo, jóvenes que tienen ideas, que quieren poner sus negocios, se les va a brindar una mano amiga. Es que los salvadoreños al final lo que quieren es un país donde el Estado sea una mano amiga, un país donde el Estado no sea barrera para que los salvadoreños puedan trabajar, puedan subsistir, pero además se puedan desempeñar y efectuar sus labores de la mejor manera. Ha hablado sobre el tema del agro, seguir con la semilla mejorada, crear el viceministerio de ganadería. Ha hablado en el tema de jóvenes también con continuar el bachillerato gratuito. Ha hablado que eso se inició en su gobierno, así como el vaso de leche y otros proyectos sociales. El presidente Saca ha hablado de muchos proyectos que va a realizar, que va a continuar y que va a realizar en un posible gobierno. Yo creo que lo más importante, Romeo y amigos salvadoreños, es que este plan de gobierno, este Avanza El Salvador, que es lo que este país necesita, más allá de la crítica, más allá de la guerra sucia, más allá de todo aquello que todos los partidos políticos en este momento están hablando, lo que necesitamos es esperanza para poder trabajar y seguir adelante. Y eso es Avanza El Salvador. Se han ido a todos los municipios, estas casas de unidad de las que estábamos hablando, lugares de encuentro de la sociedad civil, de los ciudadanos, donde se reúnen amigos y vecinos a platicar los problemas de sus comunidades, y todos esos insumos han llegado a la oficina de plan de gobierno, al equipo de plan de gobierno, y van a estar reflejados. Por eso es que el jueves que se va a lanzar el plan de gobierno es un día especial e importante, porque muchos salvadoreños van a ver en ese plan, en ese proyecto, sus necesidades, sus aspiraciones y sus problemas también reflejados en cómo se van a solucionar y en cómo El Salvador va a tratar de cambiar. Este es un acto en el que se va a convocar a militantes, digo, a seguidores o a simpatizantes del movimiento. Y a quien quiera asistir. Esto es una cosa abierta para toda la gente, para que venga a ser testigo de lo que está ofreciendo Unidad para el próximo quinquenio. Pregunta, ¿es posible hacer y ejecutar lo que está ofreciendo el candidato de Unidad en materia de seguridad pública? Bueno, yo creo que en este caso, si hay alguien que es responsable en sus planteamientos y sabe cómo hacerlo debido a la experiencia previa, es el candidato de Unidad, el presidente Saca. Yo creo de que el meterse a hacer planes de gobierno solamente para ponerlos en blanco y negro, para lograr votos, eso no es justo con los salvadoreños.
Unidad lo que está haciendo es poniendo un plan de gobierno que se puede hacer, un plan de gobierno que se puede seguir, y es un plan de gobierno el cual deja a un lado lo que ya nosotros los salvadoreños estamos completamente cansados, que es lo que hablaba Gustavo, que es de esa guerra sucia, es de esa confrontación, es de ese enfrentamiento, esa descalificación. Nosotros lo que queremos en unidad y lo que queremos para El Salvador es presentar propuestas como lo ha hecho el presidente. Yo creo que parte de esto es lo que traerá después de la presentación del plan de gobierno. Me imagino ya oímos que los otros candidatos han dicho que también estarán presentando sus planes de gobierno en los siguientes días. Pues entonces ahí es donde se va a generar el debate y es donde queremos también de que los candidatos vengan y debatan ante nosotros los salvadoreños, porque eso no es un privilegio de los salvadoreños, eso va a ser un derecho que tenemos los salvadoreños de escuchar de la boca de cada uno de ellos qué es lo que van a hacer por nosotros durante los 5 años si es que llegan a ser electos presidentes. Arquitecto, si mal no recuerdo, la meta del Movimiento Unidad era de inaugurar 1000 casas a nivel nacional. Ya la pasamos. Sí, digo, si mal no recuerdo, esa era la cifra. La pregunta es qué viene después de esto, ¿no? ¿Se va a continuar con esta modalidad de inaugurar nuevas casas o viene una segunda fase realmente a nivel territorial? Bueno, el presidente sigue esta semana inaugurando casas, tiene otras actividades, pero sin embargo también lo que tenemos que hacer llegar es ese plan de gobierno a los diferentes sectores. Viene una etapa en la cual no solamente es de presentar el día jueves el plan de gobierno, sino que discutirlo con los diferentes sectores, explicarles y hacerles ver qué es lo que cuál es la propuesta para cada uno de ellos. Así que entonces esto es algo que continúa, esto es algo que va a seguir en discusión y como lo dije antes y lo vuelvo a repetir, lo que queremos es que debatan los candidatos y ahí ver de una manera civilizada, sin esa guerra sucia, sin ese ataque a través de anónimos en las redes sociales o en diferentes medios, ver exactamente qué es lo que nos ofrecen los candidatos al país. Gustavo. Bueno, vamos a una etapa interesante donde ya iniciamos con el tema de las propuestas, pero hay una cosa importante, es que nosotros vamos a seguir en el acercamiento hacia los salvadoreños. Esto de la inauguración de Casas de Unidad, de las cuales ya superamos la meta que nos habíamos trazado, así como muchas metas que nos hemos trazado en esta campaña ya han sido superadas, pero tenemos una gran cantidad de casas que nos han solicitado los ciudadanos, que quieren que también las inauguremos y que quieren ellos brindar su casa para que sea una casa unidad. Por eso es que ahora las inauguraciones incluso han estado siendo masivas, no han sido una casa unidad, sino que han sido más. Y es por esa razón, porque tenemos una gran cantidad. ¿Qué significa esto y qué es lo que representa? Representa el entusiasmo, representa la aspiración de muchos salvadoreños de unirse, de estar con unidad. Este país lo que necesita es trabajo, este país lo que necesita es que se le entienda, se le escuche, y eso es lo que el presidente Saca está haciendo, es que es el candidato que por naturaleza es cercano a la gente. Nuestro candidato es alguien que disfruta de poder platicar, de poder convivir con los salvadoreños. Gustavo, la gente, este acercamiento con la gente, ese despliegue, digamos, de inauguración de casas y todo eso, ¿es coherente con los números en las encuestas? ¿Cómo están viendo ustedes realmente las mediciones, distintas mediciones, ¿no? Antes de comenzar el programa, hacíamos obviamente la aclaración de que hay encuestas que dan un empate a los 3 candidatos y hay otras que dicen que hay diferencia entre los candidatos, entre uno y otro. ¿Esto que ustedes están viviendo, que palpan este acercamiento, es coherente realmente con los resultados en las encuestas? Bueno, nosotros tenemos nuestras encuestas internas y lo que realmente está en las encuestas es un empate técnico, ahí hay un empate de 3. Y sí, realmente nosotros nos trazamos ciertas metas que hemos ido superando. Y yo quiero decirte, la verdadera encuesta es el día de las elecciones. Y la verdadera encuesta es ese acercamiento que día con día tenemos con los salvadoreños. Fíjate que yo a lo largo de estos 5 meses he tenido experiencias importantes que me han llamado mucho a la reflexión. Llegamos a Sonsonate, a un lugar donde aparece una señora que tenía problemas para caminar, pero le pide a sus hijos llegar a saludar al presidente Saca, y cuando llega le toma las manos y le dice: presidente Saca, yo no me puedo morir sin que usted vuelva a la presidencia porque es la única esperanza que tengo para mis hijos y mis nietos. Ese tipo de expresiones que nosotros encontramos entre tantos salvadoreños, bueno, hemos encontrado personas que levantan la mano y dicen: yo quiero opinar, yo tengo trabajo gracias a usted, o mi hijo está vivo gracias a usted. Ese tipo de agradecimiento y de expresiones es lo que los salvadoreños tienen.
Mira, Romeo, el presidente Saca es alguien que durante su gobierno se dedicó a trabajar por la gente. Y hubieron proyectos muy exitosos que la gente no los olvida. Podemos poner un ejemplo como el Fosalud. Durante mucho tiempo, para que una persona que estaba enferma en un cantón de algún lugar de nuestro país pudiera salir al casco urbano a ser atendido, muchas veces tenía que salir en una hamaca. Estas son experiencias contadas por salvadoreños, acostados en unas hamacas en las camas de pickups. Pero cuando el presidente Saca hizo Fosalud, brindó ambulancias para todos estos lugares para que pudieran ser transportados los salvadoreños. Ese es el agradecimiento que muchos salvadoreños le tienen a él y que saben que si él hizo un buen gobierno, están seguros que este gobierno, a partir del 1 de junio del 2014, va a ser mucho mejor. Pero es por eso, porque hay agradecimiento, porque se ha visualizado ya el trabajo que él ha realizado, porque ha habido acercamiento, porque él ya recorrió el país antes y lo está recorriendo ahora. Ahora, mira, pregunto nada más. ¿Por qué, tal como tú lo dices, si la percepción es que el expresidente Elías Antonio Saca fue un presidente que benefició a mucha población y desarrolló programas sociales, impulsó programas sociales, ¿por qué fue expulsado? Si fue un buen gobierno, un buen presidente, ¿por qué fue expulsado de su partido? Bueno, mire, yo francamente no yo no he pertenecido al partido del cual él fue expulsado. Pero lo que yo te puedo decir es que hay una diferencia bien marcada. El presidente Saca puso un programa como el vaso de leche en este país. El vaso de leche es un programa que lo que hace es que le ayuda a que los niños que tal vez no tienen nada en su estómago y no han desayunado, no han tal vez cenado, lleguen a su escuela y puedan tener aunque sea un vaso de leche para poder desarrollar su actividad escolar durante el día, durante la mañana, lo que dura, de manera adecuada. Pero hemos tenido otros candidatos de otros partidos que han dicho que van a quitar ese programa. Tú ves ese tipo de diferencias marcadas. Tú ves cómo el presidente Saca habla de ayudar, de generar empleo, habla de brindarle apoyos sociales a los salvadoreños. Mientras tanto, otras campañas lo que tú miras es cero propuestas, únicamente ataques, guerra sucia, y esa es la diferencia. ¿Por qué lo expulsaron? Bueno, me imagino que ahí está tu pregunta, porque él es alguien que responde a los salvadoreños, a las expectativas y se preocupa por ellos, mientras que otras campañas o otros candidatos tal vez responden a otros grupos. Vamos a escuchar al arquitecto sobre esta misma pregunta. Yo sí conozco un poquito a Arena, usted sabe, Romeo, y en ese sentido creo que el problema es que cuando el presidente Saca comienza en un gobierno a trabajar por los pobres, hay mucha gente que aquí como que les da alergia trabajar por la gente pobre en el país. Aquí solamente tenemos que pensar en ciertos sectores para que se beneficien, y eso no es así aquí en este país y no debe de serlo. Unos le dijeron que por trabajar por los pobres le dijeron comunista, otros por trabajar por los pobres le dijeron populista, y ahí es donde viene más que todo la historia. Yo creo que dentro de Arena se manejan diferentes versiones, pero la versión correcta es que el presidente Saca fue expulsado de Arena por no ser el gerente de quienes son los dueños de Arena. Y en este caso el presidente lo ha dicho muchas veces, lo ha repetido, él fue electo como presidente de la República y no como gerente de un sector poderoso. Arquitecto, ¿usted cree que este ajuste fiscal que en su momento impulsó el expresidente Elías Antonio Saca en su gobierno también le afectó esta relación con algún sector del capital y lo vio como una persona no confiable? Pues me imagino, porque cuando si alguien quiere de que uno sea como títere, de que lo van a estar manejando y va a hacer las cosas únicamente como las pitas se mueven, pues al momento de que se cortan esas pitas y se demuestra que no es títere la persona, yo creo que debe de crear más que todo algún resquemor en con algunas personas. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar en este país. Este país no es de grupos pequeños, este país no es de cúpulas partidarias, este país no es de gremiales, este país es de todos los salvadoreños. Este es un país de todos nosotros, y aquí creemos de que a alguien se le dice don porque tiene más dinero. No, señores, aquí todos valemos igual, aquí todos valemos un voto, políticamente hablando. Y esto es lo que Unidad está tratando de hacerle ver a la gente, que aquí todos valemos igual, y aquí los que decidimos pueden estar sentados en oficinas más lujosas en San Salvador o pueden estar sentados en la casa más humilde en cualquier cantón, en cualquier municipio del país.
Gustavo, hay un empate, decías tú, ¿no? A juzgar por algunas encuestas en este momento, y esto se pone interesante en el sentido de que la estrategia de los comandos de campaña tiene que comenzar a trabajar, a aceitar mejor, digamos, sus movimientos, a calcular mejor sus movimientos, sus trazos. Y la pregunta es, desde su análisis, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia en esto? ¿Qué es lo que va a hacer que haya un desempate? Alguien se tiene que quedar fuera, obviamente, ¿verdad? Claro. Porque, pues, si hay una segunda vuelta, pues tienen que ir solo dos a una segunda vuelta. Ojalá, como dice una encuesta por ahí, que en una primera vuelta se definiera esta situación, digo por el trauma que significa para el país, pero también por el gasto que significa para el país ir a una segunda vuelta electoral. Pero si los salvadoreños y salvadoreñas así lo deciden, pues obviamente tanto a los partidos políticos como al Tribunal Supremo Electoral no le queda más que irse a una segunda vuelta para definir el próximo presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué crees tú que va a ser la diferencia para definir esto? Bueno, la diferencia en estos próximos meses es aquel candidato que logre conectar con los salvadoreños. Yo creo que el tema de, bueno, nosotros nos hace falta lanzar nuestro candidato o candidata a la vicepresidencia. Estamos por lanzar nuestra propuesta de plan de gobierno a los salvadoreños. Hace falta recorrer más municipios a lo largo y ancho del Salvador y muchas cosas interesantes que se van a ir desarrollando en la campaña. Yo creo que lo que nosotros vamos a ir adheriendo a más salvadoreños es cuando se den cuenta que nuestro candidato es el candidato de la gente, y eso es lo importante. Nosotros, nuestro proyecto y unidad no responde a figuras ideológicas, sino a los salvadoreños. Entonces, cada día más salvadoreños se van uniendo. Cuando los salvadoreños empiezan a escuchar el mensaje de nuestro candidato, del presidente Saca, conectan con ellos. Esa conexión entre candidato y ciudadanos es lo que definitivamente nos va a dar la presidencia de la República. Hoy por hoy vamos a segunda vuelta. Ojalá y Dios hiciera la ¿Llevándose fuera quién? Bueno, vamos a segunda vuelta y yo creo que se va a quedar... hay un margen ahí de error, hay un empate técnico, pero ahí vamos a ver los salvadoreños a quién le dan. Y en segunda vuelta ganamos. En segunda vuelta ganamos, seguro. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre cómo debería ser o quién debería ser, qué características debería tener el candidato a la vicepresidencia. Ya conocemos los candidatos a la vicepresidencia de la República de los otros partidos políticos y ahora vamos a preguntarles a ustedes cuando regresemos cómo debería ser, ¿no? Las características de este candidato a la vicepresidencia. ¿Debería ser mujer? ¿Debería ser un hombre? A lo mejor podría ser una persona que represente a los salvadoreños en el exterior, no sé. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, ustedes conocen ya los candidatos a la vicepresidencia por los demás partidos políticos, obviamente, pero está pendiente conocer el candidato a la vicepresidencia por el Movimiento Unidad. Y les hago muy abierta la pregunta, ¿cómo debería ser? ¿Qué características, a su juicio, debería ser o reunir esta persona que sea la fórmula del expresidente Elías Antonio Saca? Que obviamente tiene que ser alguien que le sume votos y que, como ustedes supongo lo intentarán, pueda ayudar a romper este empate que dicen ustedes entre las tres principales fuerzas políticas que existen. Bueno, la gran diferencia aquí es que el presidente Saca no necesita de un candidato a la vicepresidencia para ser popular, que eso fue lo que buscaron los candidatos a la presidencia de los otros partidos. En este caso, cualquier persona que el presidente escoja para acompañarlo va a ser un valor agregado a lo que es el trabajo que ya se ha hecho. Pero sin embargo no es la persona que va a decidir la elección. El liderazgo del presidente Saca es un liderazgo comprobado, es un liderazgo que existe y Gustavo ha estado hablando de eso, yo he estado hablando al respecto también. Entonces nosotros creemos que tiene que ser una persona primeramente identificada con lo que es el proyecto Unidad, lógicamente con ese deseo de servir a los salvadoreños, no solamente a ciertos grupos, y aparte de eso ser una persona que pueda trabajar en equipo, que pueda traer esa experiencia a un equipo en el cual creo que ser candidato a la vicepresidencia de una persona que tiene ya la experiencia de haber sido presidente
es mucho más fácil en ciertas cosas, pero también más difícil. ¿Por qué? Porque los otros candidatos de los partidos no tienen experiencia gobernando el país. Hay unos que han sido, gobiernan ¿Hombre o mujer municipales. debería de ser? Yo creo que en este caso es indiferente si sería hombre o sería mujer. Yo creo que primeramente tiene que ser alguien que se identifique con la gente, alguien que quiera llegar al pueblo, alguien que no solamente se quede, como dije antes, en una oficina con aire acondicionado y solamente vea cuáles son los beneficios que va a obtener de la vicepresidencia, sino que al contrario, alguien que le ayude al presidente a complementar la fórmula. El presidente hablaba de diferentes perfiles, él hablaba posiblemente de alguien que le ayude a la promoción de inversiones desde el extranjero, él hablaba de alguien que le ayude en la parte legal, él hablaba... Hay diferentes perfiles que se pueden aplicar, pero en este caso yo lo que creo que sí la persona, lo primero que tiene que hacer es estar decidida a servirle a los salvadoreños. ¿Gustavo? Bueno, el presidente ha hablado que hay una lista de 6 nombres, era en su... Antes era de 11 o 15, 12, ¿no? Si recuerdo, 12, ¿no? en su inicio era de 12, se ha reducido a 6 nombres y hay 3 perfiles. Yo creo que lo importante es recordar una frase que él decía en su gobierno anterior, hagamos equipo, su campaña anterior. Este nuevo gobierno que primero Dios los salvadoreños van a permitir que este equipo trabaje, tiene que ser un equipo complementario. El presidente Saca, que ya estuvo en el gobierno, sabe cómo es los perfiles de la gente que necesita que lo acompañe y en base a eso él ha desarrollado esos 3 perfiles y tomará la decisión. O sea, perdón, entonces ya hay el perfil, digamos, 3 personas de las cuales va a elegir. 3 perfiles. 3 posibles perfiles. Ajá. Y hay un listado de 6 nombres. Ah, okay. Que solo él conoce. Ajá. ¿Verdad? Y que en su momento él lo dará a conocer. Pero sí, definitivamente yo creo que lo que El Salvador necesita es un candidato o candidata a la vicepresidencia complementaria al liderazgo, a la experiencia que tiene el presidente. Y él ha hablado, como bien decía Rafael, en temas si va a ser de atracción de inversión, si va a ser un especialista en temas jurídicos, si va a ser... Pero me da la impresión de que estamos minimizando, que están minimizando un poco el papel del candidato a la vicepresidencia. Cuando dicen no importa quién sea, lo importante es el liderazgo. No. ¿No? No, porque estamos hablando de un complemento. De un complemento. Es que lo importante aquí es hacer equipo. Romeo, El Salvador enfrenta una situación en todos aspectos difícil y necesita un equipo de trabajo que sea eficiente, que sea capaz de desarrollar las grandes apuestas que este país necesita. El 1 de junio del 2014, cuando asuma la presidencia el presidente Saca, él ha dicho de que va a convocar a un gran acuerdo nacional. Este acuerdo nacional habla sobre el crecimiento económico que es fundamental en nuestro país. Vamos a hablar del tema de seguridad, educación, salud, de cómo reducir el déficit fiscal. Muchas cosas que en este país, hoy por hoy, tenemos que enfrentar, son retos grandes. Este periodo del 2014 no va a ser un periodo fácil. Necesitamos que quien lleve o quien tenga la batuta de este futuro gobierno sea alguien responsable, que conozca la situación del país, pero que también sepa cómo resolverla. Pero además necesita que tenga un complemento en cada uno de los aspectos. Y eso es lo que el presidente Saca tiene claro. No va a ser fácil, pero sabemos que juntos con todos los salvadoreños, que con este equipo fuerte, recogiendo todos los componentes de este plan de gobierno que nosotros tenemos, vamos a lograr resolver y sacar este país adelante. Como dice una frase que se ha escuchado mucho, a veces de las crisis se sacan grandes oportunidades y yo creo que eso es lo que El Salvador necesita, es esperanza, es creer que podemos salir adelante y avanzar. Nosotros no podemos seguir, Romeo, hablando que el país está mal, que el país está en crisis, no, necesitamos hablar en positivo. Es que cuáles son las cosas que vamos a realizar o que podemos realizar para que este país salga adelante. ¿Qué se va a hacer para resolver la crisis, no? Claro, ¿qué se va a resolver? Mira, y eso es bien interesante porque la verdad es que yo creo que el electorado ahora es un electorado más maduro. Dice, bueno, mire, sabemos que hay problemas en educación, pero principalmente en seguridad pública, que se necesita la generación de más empleos, se necesita generar más oportunidades, se necesita plata. Tú hablabas de un tema importante y un tema que los economistas de nuestro país obviamente están preocupados. Plata para poder financiar los programas sociales que se han venido desarrollando y que se van a continuar desarrollando obviamente. Para todo este tema, ¿no?, del desarrollo social del país, el tema del fisco, como tú decías, el tema de cómo mejorar los ingresos de este país. ¿Por qué hago esa reflexión? Porque el reto ahora de los candidatos es no solo decir qué se va a hacer, sino cómo lo van a hacer.
Claro. Antes era lo que se iba a hacer. Y generalmente la gente, la población, el electorado compraba la idea de lo que se va a hacer, pero nunca preguntaba cómo lo piensa hacer, cómo piensa financiar, por ejemplo, los programas sociales, cómo piensa usted, por ejemplo, mejorar el tema de la inversión en educación, más presupuesto para salud, mejorar los hospitales. Ese es el gran dilema que tiene este país, creo yo. Pero Romeo, en ese sentido yo creo que lo primero que se tiene que construir en este país es confianza. Si no hay confianza, aquí no va a venir nadie a invertir. Y además tenemos socios que son, por ejemplo, los países con los cuales tenemos relaciones y asimismo lo que son los organismos multilaterales. Nosotros hemos tenido reuniones con varios organismos multilaterales y siempre platicamos de algo, en el sentido de que ya no podemos, El Salvador no se puede dar el lujo de seguir teniendo un gobierno que defiende una ideología de la Guerra Fría, o que somos de derecha o que somos de izquierda y seguimos con ese pensamiento del conflicto interno nuestro en el cual nosotros sistemáticamente, porque somos oposición, nos vamos a estar en contra de lo que el gobierno hace. Yo creo que en este sentido unidad es el único movimiento en este caso, y el presidente saca el único candidato que puede ir a la comunidad internacional y hacerle ver que en este proyecto que estamos, nosotros aquí estamos gente de todos los espectros políticos, de los que antes se llamaban de derecha, de los que antes se llamaban de izquierda, y eso que permite que nosotros podamos ir con confianza y demostrarle al mundo, como nos decía un organismo multilateral, unidad es un ejemplo único. ¿Por qué? Porque después muchos de los que están ahí confrontaron en tiempos de la guerra interna de El Salvador, y ahora están juntos tratando de construir país. Eso no se había visto en ninguna parte de Latinoamérica. Y eso nos va a dar la oportunidad a nosotros de ir a países e ir a organismos que antes posiblemente no tenían la confianza en El Salvador por la razón ideológica y que ahora sí vamos a tenerla. Ahora, ¿es un problema ideológico por la cual organismos financieros internacionales no aportan más a nuestro país? ¿O es una situación también de solvencia fiscal la que estamos enfrentando? Es al revés. Yo creo que a veces los gobiernos dicen, nosotros no le vamos a hacer caso a este organismo multilateral porque esos son comunistas, dicen. O este organismo multilateral no, porque esos son neoliberales. Entonces, yo creo que aquí eso nos lo tenemos que quitar ya. Aquí tenemos que ser pragmáticos. Necesitamos un gobierno pragmático, un país en el cual aquí ya no estamos defendiendo y lo que es las ideologías. Alguien, creo que, si no me equivoco, Roberto Cañas, en un programa en el cual estuve con él, hacía ver de que aquí parece de que la misma sustancia está envasada en dos depósitos solamente que tienen diferente color, porque por ejemplo si vemos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son lo mismo, y perdón por el comercial, pero unos están en un envase rojo, otros en un envase tricolor, pero son lo mismo al final, son extremas que vienen y que solamente nos quieren imponer lo que a ellos les conviene a sus dirigencias partidarias o a los que financian sus campañas, y eso no puede ser. Yo quizás, Romeo, decirte de que a partir del 1 de junio del 2014, cuando Unidad y el presidente Saca asume el gobierno, como bien decía, de que vamos a tener la convocatoria, este gran acuerdo nacional. El primer año yo creo que es importante hablar del tema del crecimiento económico para poder financiar todos estos proyectos y muchas cosas más que este país necesita. Debemos entender la educación como la columna vertebral del desarrollo y hay que apostarle a la educación en este país para poder desarrollarnos. Hay que generar empleo, hay que hablar del tema de la seguridad, como tú bien decías. Pero yo creo que lo importante es cuando el presidente Saca es un empresario, alguien que entiende a ese sector y que también fue presidente de ese sector. Yo lo que quiero decirte es que este gobierno de unidad lo primero que hará es generarle confianza, quitar esa tramitología de la cual los empresarios saben de qué estoy hablando. El Estado no puede ser una barrera para el ejercicio de la parte productiva de este país, sino que debe ser un facilitador. ¿Cuántos cantidad de actividades o de empresas que tal vez quieren desarrollarse o de inversiones no han visto la posibilidad de desarrollarse porque tal vez no han encontrado una mano amiga en el Estado? Este país necesita un Estado que le brinde esta ayuda, que elimine esa cantidad de barreras, que elimine esa cantidad de tramitología que también hay, y en ese momento empezará el crecimiento económico. Hay que entender que si hay más inversión, que si hay más empresas, entonces va a haber más generación de empleo, va a haber más recaudación fiscal y entonces vamos a poder financiar
todos estos proyectos. Mire, tú has escuchado ese tema que de dónde se van a financiar. Yo creo que el presidente que conoce ya el ejercicio de la función pública sabe qué es lo que se necesita y estamos claros que lo que necesitamos es crecimiento económico para poder financiar todos los proyectos. Que no se logra de la noche a la mañana el crecimiento económico. Pero quiero decirte, Romero, que en la presidencia de él, del 2004 al 2009, en esa presidencia se logró crecer a 4.7 antes de la crisis. Y fueron grandes avances los que se hicieron. Yo quiero decirte que en el tema de agricultura, por ejemplo, llegamos a ser el país de Centroamérica con mayor eficiencia en productividad agrícola. Y esos son grandes avances que se hicieron en ese Gustavo, gobierno. ¿es una ventaja, crees tú? Porque se está poniendo como una ventaja, ¿no? Y tienes razón, yo creo que es importante que alguien tenga experiencia. Pero también, por otro lado, está el tema, ya hubo exposición realmente. Digo, se le conoce ya, ¿no? Para bien o para mal se le conoce ya al expresidente Elías Antonio Saca, se le conoce cómo ha gobernado, cómo hizo gobierno. ¿Es ventaja o desventaja eso? Es ventaja. Totalmente. Es ventaja porque el ejemplo que yo te mencionaba antes, aquella señora de cualquier cantón, de cualquier municipio de El Salvador, que sabe cuál era su condición, que sabía la dificultad del acceso a la salud, pero ahora tiene Fosalud, que conoció que tenían la dificultad de cómo salir cuando tenían una enfermedad, pero que después tuvieron ambulancias. Aquellas personas que les llegó la ayuda de Red Solidaria bajo la condición de que sus hijos fueran y se prepararan y llegaran a la escuela. Aquellos jóvenes que hemos encontrado a lo largo de este recorrido de estos 5 meses que le han dicho, presidente, yo me gradué gracias al bachillerato gratuito. Esos salvadoreños, esa experiencia, esa exposición que tuvo el presidente Saca es la que nos hace que hoy el Movimiento Unidad esté en el corazón de muchos salvadoreños. Así que es una ventaja. Yo le quiero agregar algo a lo que está Gustavo diciendo. El Salvador no estamos aislados, nosotros somos parte de lo que es el concierto de las naciones y además de eso nosotros no podemos darnos el lujo de tener un presidente que hacia el exterior dé una visión de que es un inexperto. Tenemos que tener un presidente a partir del 1 de junio del 2014 que sepa cómo se lleva la relación con los diferentes países, con los organismos multilaterales. Y en este caso el presidente Saca ya lo hizo por 5 años. En ese sentido, los salvadoreños no pueden dudar que van a tener un presidente que los va a representar de la mejor manera posible. Y eso es lo que nosotros no estamos seguros de los otros 2 candidatos porque no han tenido esa exposición ni conocen al respecto. Entonces, las relaciones internacionales son algo que son muy demandantes y el presidente Saca las conoce y sabe cómo hacerlo. Entonces, este es el complemento de lo que Gustavo dice, la parte interna de una persona que tuvo experiencia, pero asimismo la visión, la imagen, lo que es El Salvador hacia el exterior. Bueno, si quiere hacemos una nueva pausa comercial, vamos a regresar en breve para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Ya hay varios comentarios. Cuando regresemos, Roxana Huevo. Bueno, estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, ¿por qué le llaman presidente a alguien que lo fue, pero que ya no lo es? Esto yo lo he explicado en varias ocasiones, ¿no? O sea, es como natural llamarle a los expresidentes, presidentes, como al que fue embajador, se le llama también, el que fue embajador, también se le llama embajador. Aquí hay varias personas que de repente lo fueron en el cuerpo diplomático y ahí se le sigue llamando embajador. Es una cuestión como honorífica, una cuestión protocolaria, tradicional, protocolaria. No es que usted quiera decirle, bueno, mire, se está equivocando, usted le está diciendo presidente a alguien que no es presidente. Bueno, eso creo que es. Yo, perdón, lo voy a decir, creo que es irrelevante eso. Lo importante es discutir las ideas, discutir las propuestas, discutir realmente los programas, y usted tiene que ser el más crítico de esto realmente, el que realmente escudriñe, ¿va? El que lleve ahí al dedillo lo que están ofreciendo los candidatos a la presidencia de la República y sepa qué es mentira, qué puede ser demagógico de las propuestas de los candidatos y qué puede ser realmente una propuesta seria que pueda financiarse incluso, porque ese es el otro punto. Muchas veces hay ofertas que son muy infladas y que al final no tienen financiamiento para hacerlo, ¿no? Bueno,
De eso tenemos mucha experiencia, digo, hay mucha experiencia, mucha escuela en nuestro país de esas cosas que se ofrecen y al final no se cumplen. Sí, yo creo que a mucha gente, y lógicamente les duele, pero sin embargo, al referirnos también a Alfredo Cristiani, se le dice el presidente Cristiani, se le dice el presidente Flores, se le dice el presidente Calderón Sola, así se le va a decir también después al presidente Funes. Yo creo que esto es algo que no nos tiene que causar ningún problema. El que se ha ganado eso es por los 5 años que le ha servido al país. Eso no lo hace ni mejor ni peor, creo yo, ¿no? Exactamente. El hecho de que se le diga de esa manera no significa que usted no pueda decir, mire, esto hizo bueno este presidente y esto hizo malo este presidente. Lo que pasa es que a mucha gente le cae mal eso porque a sus candidatos no les pueden decir presidente porque no lo han sido, entonces no tienen la experiencia para hacerlo. Bueno, ahora sí, creo que está lista Roxana Webb para leer algunos comentarios a través de las redes sociales. Roxana, adelante. Gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, para tus dos invitados y también para ustedes, amigos televidentes. Tenemos una cantidad enorme de comentarios y de preguntas. Vamos a leer un par. Por ejemplo, Ever Castillo dice, es más de propuesta que la de los otros partidos y menos conflictos. Raúl Acevedo, aunque el candidato no tenga muy buen récord, su campaña es buena, no ha atacado a nadie y está proponiendo, aunque ya sabemos que es mentira, dice, pero está consiguiendo que Arena siga quedando mal con su campaña acostumbrada de calumnias. Aquí Felipe Rosales dice, ¿cuál es su opinión con respecto a los intereses de seguridad del país? Jorge García, pues la misma campaña donde el señor Tony Saca quiere vender su imagen como hizo en los 5 años anteriores. También acá Boris Quintana dice, Arena y Unidad son lo mismo, no les cree nada. Había una vez, dice, 2 políticos que se sentaron a planear el futuro del país. Uno le dijo al otro, encárgate de destruir tu partido y yo del mío, y dentro de 10 años fundamos nuestro propio movimiento político, asegura Roberto Varela. También acá dice César Alfonso, Unidad está ganando la misma fórmula que Arena utilizó para ganar en el 2004. Parece que es más de lo mismo, pero entiendo que es a consecuencia de lo que vivimos actualmente. Tony Saca, al parecer, lo que quiere dar es continuidad a un plan que dejó pendiente, dar continuidad a lo que se está trabajando actualmente, que está funcionando y aplicar el plan de nación que se presentó en una de las entrevistas de un programa matutino, dice S. da Silva. Mala, nada propositiva. Otros que creen que con cancioncitas van a conseguir ganar, asegura Juan Carlos Argueta. Excelente, sin necesidad de andar difamando, poco a poco subió al segundo lugar, relegando a Norman Quijano y Arena al tercer puesto en preferencias, gracias a sus continuos ataques a los otros 2 candidatos, asegura Barfas. Romeo, regreso por el tiempo contigo, pero como te digo, tenemos una cantidad muy grande de comentarios sí, acá claro. en las redes sociales. Roxana, muchas gracias por los comentarios. Quiero hacer énfasis solo en uno, ¿no? Para escuchar la respuesta de ustedes. Arena y Unidad es lo mismo, dice uno de nuestros amigos televidentes. Bueno, Unidad es un movimiento, no es un partido político que representa no una ideología, sino representa a los salvadoreños. Nosotros no tenemos esas barreras ni estamos encajonados en una ideología, en unos colores partidarios, sino que creemos en que el país debe de avanzar, que al país hay que brindarle esperanza. Unidad es el movimiento de todos, Unidad está hecha para todos y Unidad es lo que de verdad va a sacar que este país salga adelante. Arquitecto. Yo creo que la diferencia es bastante obvia. Nosotros, los que estamos en Unidad, creemos en que nuestro deber es servir a todos los salvadoreños y no solamente servir a reducidos grupos que tienen algunos intereses que están ligados a la política. En ese sentido, Arena nace hace 30 años y nació con una visión de ser un partido, con un proyecto, como decía el mayor Roberto Dawes, un proyecto de 20 años, y después de esos 20 años parece que nunca se modernizó, sino que se quedó siendo el partido que sirvió para enfrentar en un conflicto armado políticamente a su rival, el FMLN. Nosotros creemos de que la política de El Salvador necesita una renovación, una visión moderna, y eso es lo que Unidad está dando, el no quedarse enquistado únicamente en un sector ideológico, sino que darle cabida a todos los que quieran. Oiga, entiendo que lo que quiere hacer el presidente Saca es darle continuidad a un programa de gobierno que dejó pendiente, dice uno de nuestros amigos televidentes también. Bueno, yo creo que no se trata de dar continuidad. La experiencia del pues quinquenio que él estuvo en su presidencia es muy diferente a la de ahora. Yo creo que los problemas, la sociedad es cambiante y los problemas son algunos iguales y otros diferentes. Se van a dar continuidad a las cosas que se hicieron
bien a las cosas, programas sociales que le llegaron a la gente, que le ayudaron a la gente, pero también vamos a asumir los retos que hoy por hoy debemos de enfrentar, que son grandes y que son muchos. Hemos hablado ya a lo largo del programa cuáles son. Yo creo que lo más importante es que los salvadoreños sepan que Unidad está aquí, está presente y estamos por ustedes y estamos por hacer las cosas mejor. Y porque ahora los proyectos, bueno, el jueves se van a dar cuenta cuáles son los proyectos que vamos a desarrollar y se darán cuenta que es algo innovador, que es algo eficiente y que es responsable. Y solamente la continuidad es una palabra que yo creo que los salvadoreños no están muy acostumbrados a ver, porque lo que pasa es que aquí cuando llega un diferente partido político al gobierno o un movimiento diferente, inmediatamente se borra todo lo que se hizo el anterior y se comienza con algo nuevo, y por eso es que El Salvador no avanza. La continuidad es buena siempre y cuando se le dé, como decía Gustavo, a los programas que funcionaron, se le vuelva a dar otra vez. Lo de Súmate Joven, pregunta alguien, Gustavo, ¿será solo en San Salvador o se llevará a todos los departamentos? No, Súmate Joven es una cruzada por la verdad, por la libertad, porque los jóvenes puedan incidir y decidir, y es una cruzada que vamos a hacer a lo largo y ancho del país. Vamos a recorrer el país entero sumando jóvenes. El compromiso y la responsabilidad es que los jóvenes puedan efectuarse en política, puedan meterse en política, y los que no quieran meterse en política también puedan opinar si son un sector importante. Yo quiero decirte, Romeo, si los jóvenes todos se unieran, pusieran al presidente de la República de este país. Claro. Y estamos hablando de los jóvenes menores de 29 años. Entonces yo creo que es importante que sepan los jóvenes que vamos a llegar a sus municipios con Súmate Joven, a sus departamentos, a decirles, estamos aquí presentes, los invitamos a que participen, los queremos escuchar, pero también es importante que decidan y que incidan en este país. A ver, mira, es importante esto porque los jóvenes quizás tienen un poco de apatía, ¿no? Pero si creen que pueden tener una mejor sociedad, obviamente, si creen que no solo van a ser instrumentalizados, probablemente se comiencen a involucrar en la política. Y esa es la pregunta, Gustavo. Más allá de Súmate Joven, que es una cruzada, como tú lo estás diciendo, o sea, ¿cuáles son, de hecho, las propuestas que en esta cruzada o los beneficios, si se quiere llamar de esa manera, que en esta cruzada pueden entender los jóvenes que tienen o que van a tener de esta situación? Fíjate, Romeo, de que es bien frecuente escuchar ese tema de que los jóvenes son apáticos. Yo creo que los jóvenes son apáticos a los colores partidarios, a meterse en los partidos políticos, pero no son apáticos a los problemas que día con día enfrentan. Problemas de desempleo, de falta de acceso a la educación, problemas de inseguridad, todos esos problemas que día con día enfrentan, igual que cualquier otro salvadoreño. Súmate Joven y Unidad lo que está tratando es de escuchar a los jóvenes, es abrir una ventana, un espacio de participación, que los jóvenes puedan interactuar con nuestro candidato, con el futuro presidente de la República de El Salvador, y que puedan ser escuchados y que puedan ser entendidos, pero que también puedan decirle, nosotros cuando usted gobierna este país queremos esto. Este país lo que necesita son salvadoreños y jóvenes que participen del gobierno, que sean representados. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alberto Wins, que es el que preguntaba por qué le llaman presidente a alguien que lo fue, pero que ya no lo es, dice nuevamente, no tengo preferencias políticas, era una pregunta nada más, pues a los ex embajadores, precisamente así se les llama, dice nuestro amigo Albert Wins, que nos está escribiendo a través de las redes sociales. Perfecto. Arquitecto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, Romeo, gracias a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias y incentivamos a los jóvenes a que participen, a que se interesen y felicitamos a los que ya lo hacen. Muchísimas gracias por la invitación. Una breve pausa comercial y regresamos. Sistema Fedecases, todos para uno